Ya, ahorita. Ahorita ya iniciamos ya. En un momento estamos en vivo a través de Facebook para iniciar el taller Desestructurando el edadismo del lenguaje y la comunicación, organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica de la Central Informativa del Adulto Mayor. Ahí está Wendy Bama acá. Ella también se ha inscrito. Sarita también se ha inscrito. A Marlene Silva también está. Todavía no aparece la página de Facebook. Se colgó. Sí, pues está lento. Sé que se cuelga. Y ahora sí vamos a ver. Que abra la página de Facebook. Ya está abriendo la página de Facebook. Lento, pero ahí está abriendo. Lento, pero seguro. Eso. Claro. No, si una vez me acuerdo que no se transmitió, pero yo colgué el video, como estaba grabado en Zoom, y la gente lo vio, ¿no? La gente lo vio bastante. Una vez. Siempre los imprevistos, Luigi. Pero mejor es en vivo, pues, de todas maneras. No está lento, lento está. Ahí vamos a ver. En unos momentos iniciamos el taller Desestructurando el edadismo del lenguaje y la comunicación, organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica. Sí, pues está ahí, pero está que piensa. Está que piensa mucho la página. A veces es bueno cerrarla y abrirla de nuevo, cuando se cuelga así. Ajá, Luz Chávez. Ah, bueno, eso da tiempo para que vengan, para que vengan todos. Ya está María Mejía, Marlene Pilar. Así que, por una parte, creo que sea demorado un poco. Señor Vidal, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Luz? Presentes, todos los presentes. Buenas noches, señora Luz. Buenas noches. Buenas noches, A ¿cómo todos. está? Un gusto verlos y tenerlos aquí. Buenas noches a todos los presentes.
A ver, vamos otra vez. Así que estamos ya por iniciar nuestro taller del día de hoy. Ya de la parte expositiva, ya se va, digamos, preparando lo que se tiene que hacer, ¿no? En la práctica, porque ahí está la base, ¿no? Va a estar la base de todo. Y entró ya. Sí, para acá ya no se puede ingresar. Todavía no podemos ingresar, ¿de qué valor? A ver, otra vez lo cerramos acá. Si no, vamos a tener que empezar así nomás en... Vamos a ver. Otro intento. ¿Qué nos está pasando? Sí, ya entró. Hay que ir a ver si es que hay alguien que no ha entrado. Por fin veo que sale transmisión directa de Zoom reunión a Facebook Live. Pero tiene que terminarla para poner los datos. Qué terrible está. Pero ahí está.
No termina de cargar la página. Se queda a media. Está muy lento Sí. el internet. Yo Sí. también he tenido problemas, sí. No termina de cargar la página está ahí, transmisión en directo, dice, pero no termina para poder ingresar los datos de la transmisión. No se abre. Vamos a hacer el último intento y si no comienza... ¡Ah, ya! ¡Uy, caray, qué bien! Aparecieron por fin los... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha demorado? Está un poco pesado, pero ahí está. Ahora falta que solamente ingresar la página de la fanpage. Ajá. Y estamos ya. Y ya estamos listos, entonces. Perfecto. Buenas noches a todos. Buenas noches a este grupo maravilloso que está con nosotros. Le doy la palabra también a Judith, por favor, para que hagas el saludo como coordinadora académica y la presentación del taller. Gracias, Luigi. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a los que están aquí presentes. Bienvenidos a los que nos están viendo en la transmisión de Facebook. Esta noche tenemos el privilegio de empezar con este taller que es el primero, pero que no será el único. Espero que haya muchos más. Y este taller será impartido el día de hoy por Luigi Vidal Rivas, nuestro coordinador del Grupo Vanguardia. El taller lleva por título Desestructurando el edadismo en el lenguaje y la comunicación. Es muy importante que nos demos cuenta la forma en que tenemos de expresarnos, ya sea verbal o escrita sobre todo, o en imágenes, cuando nos referimos a las personas mayores, porque estamos a veces cometiendo uno de los de las agresiones más fuertes y menos vistas que existen para el adulto mayor, que es el edadismo. Entonces, el día de hoy es muy importante que escuchemos y que entendamos qué es el edadismo y cómo podemos desestructurarlo y quitarlo de nuestro lenguaje y de nuestra forma de comunicarnos. Por eso les invito a que participemos hoy con todas las ganas, con todo el entusiasmo y estemos dispuestos a aprender un poquito más. Adelante, Luigi. Ah, ok. Ay, un ratito se me fue. Ok. A ver, ¿dónde está? Espérate. Es que como está todo está súper pesado, qué bárbaro. O sea, todo se hace complicado cuando la red está lenta o algún problema del equipo. Hasta por fin ya está. Ahora sí, muy bien. Bueno, ante todo, ¿por qué hablamos de desestructurar? Porque realmente el edadismo es justamente como una estructura, porque está compuesto de varios componentes, ¿no es cierto? Y básicamente está el prejuicio, ¿no? Lo que está delante de todo. Hay una visión de las cosas que se va compaginando, se va armando a través justamente del lenguaje, de la comunicación. Entonces, el edadismo, en cierta forma, es una estructura a la cual tenemos que, se puede decir, desarmar, ¿no? Eso es lo que significa, por eso hablamos de desestructurar. Ya. Entonces, empecemos por lo más básico, ¿no? Porque es necesario siempre recordar lo que es una forma de discriminación social, sobre todo en este caso,
es una cuestión que afecta a muchas personas mayores, principalmente a las personas mayores. Una de las formas de edadismo más extendido es el uso inadecuado del lenguaje. Y ojo, y estas no son mis palabras, esta es esto viene de la red ICINEBO, está justamente diciendo algo que nosotros estamos sosteniendo hace tiempo, la importancia del lenguaje. Y está diciendo claramente que una de las formas más extendidas es justamente el uso inadecuado del lenguaje. Entonces, las palabras que utilizamos proceden de lo que pensamos y sentimos. O sea, son nuestros, de eso vienen los estereotipos y prejuicios que tenemos. Entonces, ¿cómo se manifiesta el edadismo? A través del sentir, del pensar y el actuar. Es decir, yo siento o creo que es así, ¿no? Y entonces actúo en consecuencia con lo que yo pienso que es. O sea, es decir, nos hacemos un concepto, ¿no? Tenemos un concepto. Ese concepto, obviamente, edadista es un concepto errado, ¿no? Es una visión errada que tenemos acerca de la persona mayor. Tenemos la idea siempre que las personas mayores tienen ciertas características comunes, ¿no? Que engloba a todo el grupo de personas mayores, cuando, al contrario, hay, ¿no?, una diversidad impresionante y tal vez más todavía que en otros grupos de edad. ¿Por qué? Porque esta es la edad, digamos, que es la que más dura, ¿no es cierto? Estamos hablando de 60, 70, 80, 40, 90. O sea, es un espacio de tiempo enorme. Entonces, ahí también hay que pensar. Y entonces estamos hablando de diversidad, de generaciones. Hay generaciones, hay cambios, en fin. Es algo, pero que vamos a revisar acá. Ahora, entonces el edadismo, obviamente, en el lenguaje se expresa con mayor frecuencia y a través de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, una de las formas edadistas que podría ser y que tiene mucho que ver con el proceso de generalización es cuando nos expresamos sobre las personas mayores como si tuvieran la característica común. Entonces hablamos, por ejemplo, que las personas mayores son vulnerables, que las personas mayores tienen siempre problemas de salud, que las personas mayores son débiles, tienden a ser frágiles y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el asunto que hay que aclarar aquí es que cuando lo que nos dicen los prejuicios no son hechos absolutamente irreales tampoco, son hechos reales, pero que ocurren a algunas personas. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Lo generalizamos mediante este proceso de generalización. Ahora, el proceso de generalización es algo que es normal en el proceso de conocer, ¿no es cierto?, en la parte del desarrollo intelectual. Entonces, pero el problema aquí es cuando esta generalización es indebida o incorrecta, o sea, que no obedece a la realidad, ¿no? Y que más bien tiende a estar alimentada de prejuicios. Básicamente, ahí está el edadismo. En este proceso de generalización, por ejemplo, es cuando estábamos diciendo así un poquito, ¿no? Las personas mayores son vulnerables, que las personas mayores tienden a ser renegones, en fin, en los niños, en los jovencitos, por ejemplo, dicen, ¿no? Que los niños mayores. Entonces, todos estos asuntos tienen que ver, el edadismo tiene muchísimo que ver con el tema de la generalización. Yo diría que la generalización es básico, fundamental para comprender el edadismo, ¿no? Entonces, y aquí tenemos que, en lugar de generalizar, tenemos que comenzar a particularizar más bien ya, ¿no? A entender que existe dentro del grupo de personas mayores diferentes, ¿no? Diferentes no solamente por la edad cronológica,
sino por también por su estado saludable o por sus conocimientos. Algunos tienen más conocimientos que otros porque son profesionales, otros no tanto. Entonces estamos hablando de muchísimas formas de ser una persona mayor, ¿no? Entonces tenemos que dejar estas generalizaciones indebidas que realmente lo que hacen es coger un sesgo, ¿ya? Cogen un sesgo de la realidad y lo hacen extensivo a la totalidad, ¿no? De las personas mayores. Ese es el problema. El problema no es que no haya personas frágiles, claro que hay personas mayores frágiles, claro que hay personas mayores vulnerables, claro que lo hay todo eso, pero no son todos. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. ¿Ves? Entonces, comenzar a particularizar ya, más que generalizar. Entonces, acá, bueno, esto ya justamente me había adelantado ya en esto, ya, ¿no? El prejuicio, origen, visión sesgada de la realidad. Entonces hay opiniones preconcebidas, opiniones, por ejemplo, que se dan pensando cosas que ni siquiera se analizan, que ni siquiera se ponen ante la prueba de la realidad, ¿no? Entonces son opiniones preconcebidas, generalmente negativas hacia algo o alguien. Eso es lo que son, opiniones preconcebidas. Entonces estos prejuicios pueden llevar obviamente a una sociedad a cosas terribles como lo son el racismo y la intolerancia, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da todo esto? El mal uso de la generalización es lo que lleva, ¿no? Digamos, es el vehículo principal para que estos prejuicios, estos edadismos se den en todo nivel, a todo nivel. Entonces, hay edadismo. ¿Por qué hay edadismo? A la gente dirá. Por varias razones. Una, por desconocimiento. No tienes conocimiento, tienes una ignorancia absoluta del asunto de las personas mayores, no sabes, no conoces el tema, ¿no? Por otro lado, también existen los prejuicios que son heredados, ¿no? Por la misma, en el mismo ámbito familiar, ¿no? En el mismo ámbito familiar. Gran parte del edadismo viene de la educación, de la base de la educación. Por ahí está la base, es una base importantísima. Entonces, este desconocimiento o falso conocimiento, por decirlo así, o falso conocimiento, porque crees que saben, ellos creen que saben, entonces esto tiene que ver mucho con el edadismo. Por eso es que a la hora que nosotros vamos a reproducir, vamos a poner un ejemplo, nosotros vamos a poner, hoy día, ustedes van a tratar de presentar a las personas mayores en diversas circunstancias y es ahí cuando tenemos que tratar de diferenciar claramente, ¿ya? Particularizar. Entonces, otro tema también relacionado con el edadismo es el proceso de idealización. Si bien es cierto, mucha gente dirá, pero idealizar es bueno, es positivo, ¿no? Dirán, ¿por qué? Porque nos presentan a personas mayores increíbles, extraordinarios, ¿no? Pero no, en realidad la idealización no contribuye tampoco, porque la idea es que nosotros podamos mostrar una imagen real de las personas mayores y sobre todo mostrar todo el conjunto de la realidad, de la variedad de lo que son las personas mayores y no solamente centrarnos en unos cuantos modelos ideales. Entonces, en cierta forma, esta idealización no contribuye de ninguna manera a la lucha contra el edadismo. No contribuye. Para nada. Entonces, eso debemos entender. Entonces, se dice que la mayoría de los edadismos son inconscientes. Es decir, la persona no se da cuenta que los está expresando. No se dan cuenta. Simplemente hablan y lo están expresando sin tener ninguna conciencia de ello. Y más bien hay también un edadismo consciente. Es decir,
de la persona que cree saber, como ahorita lo hemos nombrado, ¿no? Cree saber sobre personas mayores. Él sabe sobre personas mayores, ¿te das cuenta? O sea, él cree saber. Sí, que las personas mayores son así, que paran enfermas, que esto, que lo otro. Entonces, esto es un edadismo totalmente consciente. Es decir, la persona ha asumido que esto es realidad, ¿no? Acá hay una cosa. Esta persona probablemente o viene bien alimentada de prejuicios y falta de conocimiento que se combinan en este caso, o también, por ejemplo, en el edadismo inconsciente, también se puede dar caso simplemente de no tener conocimiento, pero también puede ser que esta persona no haya, como se dice, internalizado, ¿no?, la visión de la gerontología y todavía tiene algunos prejuicios así inconscientes, como se dice, dentro de sí. O sea, porque todavía no lo ha elaborado, no tiene una visión gerontológica esta persona. Entonces, por lo tanto, se producen estos edadismos inconscientes que ustedes pueden ver en las redes sociales a montones, a montones. Entonces, el edadismo, obviamente, hay que tomar en cuenta una cosa, el concepto. Todos tenemos que partir todo parte de un concepto. Si el concepto que tú tienes es correcto, de hecho, vas a expresar las cosas bien y no va a tener ningún contenido edadista, ¿no es cierto? Pero si por el contrario, tú estás alimentado de prejuicios, entonces quiere decir que tienes un concepto negativo y vas a expresarlo en todo lo que tú escribas, en todo lo que hables o comuniques a las demás personas, lo vas a decir. Así como también el edadismo por información errónea. Entonces, hoy en día hay muchísima información por la red. Claro que van a encontrar muchísima información, claro, muchísima. Pero muchas informaciones son erróneas o están mal expresadas, o incluso hay artículos que están mal titulados, ¿no? Como por ejemplo decir, ay, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? Cosas como ya la vez pasada la hemos tomado como ejemplo de esta frase, ¿no? Porque cuando tú dices las personas mayores, ¿por qué las personas mayores se caen? Estás asumiendo en realidad que es normal que las personas se caigan, las personas mayores se caigan, y no es normal. Es parte de algo patológico, de algún problema, o en todo caso de un accidente, como le puede ocurrir a cualquier persona, ¿no? Entonces, este edadismo común en las redes sociales, lamentablemente, vamos a decir una cosa, ¿no? Todo esto, las redes sociales, el internet, todo nos ha favorecido muchísimo para trasladar información, para comunicarnos y para lograr también que estos eventos como este se puedan realizar, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el mal uso de estas redes sociales, los malos conceptos del cual se hacen como punto de partida, entonces crea esta situación en que las redes sociales se ponen en este caso más bien a perjudicarnos con el tema del edadismo, ¿no es cierto? Entonces acá vemos edadismo común en las redes sociales y en la expresión escrita no consciente. Se dan casos, por ejemplo, de personas que, vamos a poner un caso así de una persona que tú le preguntas y te responden bien a las preguntas que tú le das, ¿no? ¿Qué es una persona mayor? ¿Qué es esto? Y te van a decir, sí, esto. Y te lo van a decir seguramente ya de una manera que parece que se lo han aprendido de memoria, ¿no? ¿No? Así se lo van a decir. Pero el punto es que a la hora que comienzan a desarrollar, ¿no es cierto?, el tema, es decir, ya comienzan a expresarse más, a soltarse con el tema, ahí va a encontrarse los problemas. Es ahí, ¿ves? Porque a veces nosotros nos hemos aprendido de memoria ciertos conceptos, los repetimos como loritos, pero a la hora que tenemos que desarrollar ese tema, ahí viene el problema. ¿Ves? Ahí comienzan los problemas de la comunicación. Y comenzamos a trasladar edadismo. No se das cuenta que la imagen que has seleccionado tú para ilustrar
tu infografía, tu artículo o tu flyer para un evento, no está bien seleccionado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que tomar en cuenta todo, no solamente las palabras, tienes que tomar en cuenta la selección de las imágenes también. Todo eso es importante. Entonces, lo que decíamos acá es el conocimiento superficial, ¿no? Que viene con la falta de internalización del conocimiento. O sea, ¿a qué llamamos el conocimiento internalizado? Es aquel conocimiento que ya se vuelve instrumental en uno. Es decir, ya es algo como si fuera parte de uno mismo, ese conocimiento. Entonces, cuando ese conocimiento está bien internalizado, las expresiones que vamos a dar, la manera como nos vamos a expresar, cómo vamos a dar a conocer, ¿no?, el tema, va a ser la adecuada, ¿no? Eso es. Pero si nuestro conocimiento es superficial y aún no tenemos las cosas, como se dice, dentro de uno mismo, siempre va a haber la posibilidad de que estamos en esos famosos patinazos ahí de las redes. Entonces, hay expresiones edadistas que no parecen, pero que lo son. Hay las controversias también, ¿no? Hay todavía muchas controversias a nivel de las redes, de las maneras que las personas se expresan. Hay que recordar que una cosa es ser cariñoso, ser cálido. Una persona, por ejemplo, si yo me presento ante un público, ¿no?, adulto mayor, obviamente yo voy a ser amable, ¿no es cierto? Voy a presentarle una sonrisa, ¿no? Y no voy a ser un antipático tampoco, ¿no? Entonces, yo trato de que haya cierta calidez, ojo, pero ahí, hasta ahí nomás. Y yo digo, ¿por qué? Porque las actitudes, las poses que se adopten frente a un grupo de personas mayores puede ser muy edadista cuando exageramos, ¿ya? A veces exageramos la nota, como se dice, y ya estamos hablándoles, sin darnos cuenta, estamos hablando a las personas mayores como si fueran niños, aunque nosotros ni siquiera nos hemos propuesto hablarle como si fueran niños, sino porque hemos exagerado la nota en algo. Entonces yo creo que si yo estoy ante un público mayor, claro, obviamente voy a hablarle con calidez, le voy a hablar con respeto y todo lo demás, pero sin ir hacia extremos que nos van a llevar a una posición en la que parece que estuviéramos hablándoles a niños. Entonces, otro de los temas muy comunes, hoy en día, que son súper comunes, ¿eh?, es eso de mis adultos mayores, ¿no? Tus adultos mayores. No existe eso de mis adultos mayores, nada de este sentido de apropiación, son completamente negativos, ¿ya? Entonces, y también otra cosa con respecto a que, por último, hoy día el concepto de persona mayor es algo que va cambiando. Es decir, hoy día la persona mayor está asumiendo un rol mucho más dinámico dentro de la sociedad actual. Entonces ya no tenemos la misma imagen, ya no son las mismas personas mayores. Eso hay que entenderlo. Todo esto ha cambiado y por lo tanto ya no podemos ver a las personas mayores como si fueran ciudadanos del ayer. Y como gran promotor, por ejemplo, que están ahí trabajando con personas mayores, vamos a ponerle un poquito del Sonora Matancera, ¿no? Así dicen siempre Sonora Matancera. Pero la Sonora Matancera, le digo, pero claro, la Sonora Matancera puede ser muy bonito para algunas personas, pero a otras no, porque son de otra generación, ¿no? De otra generación en que ya están bailando rock and roll, ya están en el rock, ya están en la música disco y hasta de repente el rock de los 80, porque ya los ochenteros ya también están cumpliendo 60 años, ¿no? Entonces, esto nos muestra qué tan diversos y qué tan equivocados somos nosotros cuando no tenemos una buena formación gerontológica. No tenemos Entonces, de hecho, tenemos que cambiar esa actitud. Una buena comunicación gerontológica combate el edadismo, de hecho, en el discurso oral o en el juicio escrito.
Ahora, y ustedes habrán visto un montón de artículos que hablan de cosas que van dedicadas a las personas mayores, ¿no? Las personas mayores, celulares para las personas mayores y servicios para las personas mayores. Pero, ojo, hay que ser muy específico, porque si yo lo que estoy presentando, lo que estoy ofreciendo, es algo que es especialmente para algunas personas mayores con determinada característica, y esto tiene que estar bien claro. O sea, yo no puedo poner en un titular, esto es para las personas mayores. ¿Por qué? Porque para muchas personas mayores esto no es útil. ¿Por qué? Porque son personas mayores autovalentes, que tienen todas sus capacidades y fortalezas y que no les interesa eso. ¿Te das cuenta? O sea, de repente un celular, un moderno, muchas personas mayores lo están trabajando muy bien su celular y no necesitan pues un celular con unas teclas enormes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese también es otro problema. Hay que recordar esto. Hay que ser muy específico en la información. Es decir, si estás hablando con un grupo de personas mayores diverso de una comunidad, o estás hablando de personas mayores con determinadas características, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la gran misión en realidad de nosotros, ¿no? Es mostrar la diversidad de la adultez mayor, y esto no se soluciona al decir un concepto en plural. Ahora lo voy a decir por qué. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día se cree que todo se soluciona con pluralizar el término vejez, ¿no? Vejez, vejeces y vejez. Sin embargo, ese no es el gran tema. El tema es cómo estructurar nuestra manera de comunicarnos de tal modo que no haya lugar a generalizaciones indebidas, a conceptualizar bien, a expresarse con corrección. Esto es lo importante, no eso de decir vejez. Es más, yo ya tengo un estudio hecho sobre el tema, que también tengo que decírselos a las personas que seguramente han escuchado eso, y decirles una cosa: para incorporar un término nuevo en gerontología se requiere un estudio etimológico y un conocimiento del origen de la palabra y qué significa la palabra en su determinado idioma. Entonces, la palabra vejeces significa en español, es un término coloquial en español que significa cosas de viejos y cosas de achaques y cosas por el estilo. Es decir, es un término netamente coloquial y ustedes lo pueden encontrar. Les voy a invitar, porque si ustedes no creen en esto, lo busquen en Google y busquen ahí 1000 oraciones en que esté la palabra vejez y lo van a ver, lo van a comprobar. Entonces, y además hay una cosa muy importante, amigos: los conceptos van en singular. ¿Por qué? Porque los conceptos son las unidades básicas del conocimiento. Es como yo la vez pasada puse un ejemplo un poco pintoresco, hablando de un caballo. Ya, por ejemplo, hablando de un caballo. Ustedes hablan, hay un concepto de caballo, claro. El caballo es un animal determinado, ¿no es cierto? Con ciertas características, pero hay muchas formas de caballos, razas y tipos de caballos, ¿no es cierto? Correcto. Hay una diversidad de caballos, pero el concepto es caballo, no caballos. Y entonces me encuentro con un artículo académico, muy ordenado, muy organizado, todo, y donde ponen el concepto de envejecimiento y vejez. O sea, esta persona actúa de manera incoherente en todo caso. ¿Por qué? Porque si tú crees que realmente se debería pluralizar el concepto, entonces has debido poner envejecimientos también. Pero no, eso lo puso bien y el otro no. ¿Te das cuenta de las cosas que están ocurriendo hoy en día? Fíjense. Entonces, vamos a poner pues ejemplos. Ahora, esto es lo que yo quiero que hoy día es muy, muy importante. Yo quiero que pongamos ejemplos de lo incorrecto
y lo correcto, ¿no? Lo incorrecto, aunque yo he puesto es incorrecto. Bueno, ya saben, de lo incorrecto y lo correcto. O sea, cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Hay que tener cuidado. Ahí también hay personas que se van mucho al extremo también, ¿eh? Ojo, hay personas que al pretender ser muy antiedadistas cometen algunos errores, como por ejemplo atacar a las personas que se pintan su cabello o se matizan no, cosas así, y los consideran edadistas. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que cada persona es libre de mostrarse como desea ser, ¿no? Yo creo que toda persona tiene el derecho, ¿no?, o bien se pinta sus canas o no se las pinta. Ese es un tema secundario. Nosotros debemos centrarnos en el tema principal de que no debemos generalizar de una manera indebida a las personas mayores. Eso es lo que nuestra preocupación. Entonces, no estaremos exagerando con estos asuntos que son nimios y terminamos enfocando mal, idealizando lo que no ayuda y más bien perjudica. Y entonces, a ver, aquí está, ya. Ahora sí que las últimas palabras antes de ya pasar directamente a lo que vamos a... Ahora lo que yo planteo entonces a todos ustedes, yo creo que voy a hacer un breve resumen de unos minutos, es de que entonces todo lo que es el edadismo es toda la suma de prejuicios y de preconceptos que se han estado trabajando a través de toda la cultura durante años. O sea, no es de repente milenios, siglos por último, ¿no? Entonces, ese es algo... Ay. Señor Magno, ay, cierra su micrófono. Ay, ya. Para variar. Ya. Entonces, estos errores, estas cosas se vienen dando pues ya hace mucho tiempo atrás. Y me había olvidado también de una cosa, ¿no? De que también deberíamos considerar que ya no deberíamos tolerar términos que ya han sido desactivados ya, ¿no? Como por ejemplo ancianos. Ya no deberíamos dar paso a eso, ¿no? Deberíamos centrarnos en personas mayores porque es un término, no solamente es correcto, sino que tiene todo lo que realmente desearíamos tener de un término que no tenga ninguna, nada negativo, ¿no? O sea, no tiene ninguna connotación negativa, al contrario. Entonces, evitemos a estas personas, pero hoy en día también existe una corriente de personas que está trabajando el lenguaje coloquial como si fuera un lenguaje correcto, y eso no estamos de acuerdo. Muy bien, ahora sí, le dejo a Judith para que dirija la siguiente sesión, la siguiente parte del taller. Gracias, Luigi. Mira, somos 9 los integrantes ahorita del taller. Sí. Y se me hace como mucho dividirlos en equipo. Entonces, yo creo que sería bueno trabajar con los que estamos. Y para no estar separando ni mucho menos, creo que me parece un buen ejercicio para principiar el que dijiste. Me gustaría que todos, en unos 3 minutitos más o menos, escribieran qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tú dejaste ese ejercicio, una de tus diapositivas. Ajá, claro, sí. Habla justamente de mencionar lo correcto y lo incorrecto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en una definición o en una descripción de lo que es un adulto mayor. Ajá, Describamos claro. que es un adulto mayor. Esto es muy importante. De forma correcta y de forma incorrecta. Entonces, ¿qué les parece si damos unos 3 minutitos y lo empezamos a compartir para después hacer otro ejercicio? ¿Les parece? Adelante, entonces, Adelante. Ya está. Todos participen, todos participen. Por favor, pregunten. Sí. Eso es importante.
O sea, todo bueno, como conversando mientras ellos van haciendo sus su ejercicio. Vayan haciendo su ejercicio. Sí, Mientras conversamos la importancia sí. justamente de esto que acabas de describir. La verdad es que es muy interesante darnos cuenta de cómo a través de la educación, como dijiste, a través de la cultura, de la sociedad, de la familia, se vienen arrastrando esos prejuicios que nos van haciendo que cometamos, en este caso específico, edadismos. Pero dijiste algo bien importante, me llamó mucho la atención y no es la primera vez que lo oigo, que cometer o traer estos prejuicios nos lleva a cometer intolerancia, exclusión, incluso racismo, que es tan terrible. Claro. Todo por considerar o por no abrirnos a que todas las personas somos diferentes y por querer generalizar. Y entonces con los adultos mayores no es la excepción. De pronto, viendo tu presentación y escuchándote, pensé cuántas instituciones no cometemos el edadismo de incluir o de decir, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en una casa de día, el servicio es para personas mayores, pero no, en realidad no estamos definiendo qué tipo de personas mayores, y con personas mayores desde 60 hasta 90 años. Y entonces estamos generalizando el servicio, cuando debería de ser un servicio específico para cada necesidad. Ajá, entonces, claro. Instituciones bien diferenciado, ¿no? Bien específica. La información debe ser muy específica. Ese es porque recuerda, porque yo considero, porque la generalización excesiva o indebida es padre y madre de todos los edadismos. Ahí está la clave está en la generalización excesiva, o sea, la indebida. Porque tú puedes decir, hay generalizaciones positivas, claro, y reales, como por ejemplo decir que todas las personas mayores tienen derechos. Esa es una generalización real, porque al margen de que las personas hagan valer o no sus derechos, o sean vulnerados sus derechos, pero eso, claro, o sea, claro, ese es otro asunto ya, ¿no? Ese es otro problema. Ya, el que hagan valer sus derechos es otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que todos tienen una ley, ¿no es cierto? Una ley que los protege, tienen derecho. Entonces, son sujetos de derecho, ¿no? Entonces, hay una generalización correcta ahí, ¿no? Todos somos seres humanos, todos podemos enfermarnos, todos podemos, claro que sí, todos, a los bebés, hasta todo el mundo se enferma también en cualquier momento. Y yo creo que, imagínense, existe una persona que no se haya enfermado varias veces en la vida, por supuesto, en diferentes edades y por diversos motivos. Entonces y así como hay también discapacidad siendo mayores, también hay discapacidad en los jóvenes, también hay discapacidad en personas de edad madura, ¿no? Entonces, muchas cosas que le achacamos a las personas mayores, en realidad le dan en todas las personas, ¿no? Por ejemplo, las famosas caídas. Las caídas se dan muchas veces porque simplemente estás distraído, no te das cuenta que hay algún obstáculo y te caes, ¿no? Un resbalón, ¿no? Un resbalón, por ejemplo, a cualquiera se cae de un resbalón. Claro. Esa es una de las peores caídas, ese resbalón, ¿no? porque ahí pierdes el control total, ¿no? En el tropezón, la persona de repente ¿no? Con sus manos, pero a veces cuando hay una patinada, como se dice, es otra cosa más complicada. Entonces, entonces la vez pasada yo vi que habían puesto en un titular de un programa, decían sobre las personas mayores, ¿por qué se caen? Está mal formulada esa pregunta. Claro, es ahí la forma que está formulada la pregunta es edadista. Lo que yo decir es, ¿por qué algunas personas mayores se caen? ¿No es cierto?
Eso es lo correcto, claro. Ahora, las personas mayores se pueden caer no solamente por el tema de que sean mayores, sino como también me puedo caer yo, o se puede caer cualquier muchacho de 30 o de 40, de cualquier edad. O sea, ¿no? Y ahora, si él está hablando de personas mayores frágiles o personas mayores que tienen sarcopenia o otras características, ese es otro asunto que hay que saber decir, ¿no es cierto? Claro. Así es. Claro. Sí, poder especificar. Bueno, ya pasaron más de 3 minutitos. Sí. A ver, ya tenemos algo ahí. ¿Eh? A ver, ajá, a ver. ¿quién es la primera que nos quiere compartir? Veía que Sarita tenía la mano levantada. Sí. A ver, más. ¿Sí? Sarita, ¿quieres compartirnos tus frases correctas e incorrectas? Adelante, Sarita. Y de ahí la vamos acá a ¿cómo se llama? A comentar. Abre tu micrófono. Es que no puede abrir su micrófono. Parece que no puede abrir su micrófono. No puede. Ajá, parece que no puede. Qué raro. Y Wendy, ya fue Wendy, entonces. Vamos, Wendy. Sí, mientras Sarita puede conectar su micrófono, claro. vamos con... Mientras tanto, mientras Sarita ya se pueda conectar tú, a ver, Wendy. Hola, buenas noches a todos, mucho gusto. Desde Guatemala un fuerte abrazo y muchos saludos a todos. Creo que es un tema muy excelente, mucho por aprender, mucho por platicar, mucho por corregir. Si nos ponemos a platicar un poco en relación a la cortesía, yo diría que lo incorrecto es un saludo con palabras pesadas, no amables a un adulto mayor. Quítese de aquí que me voy a sentar yo. Sería una forma. Y yo diría que lo correcto sería, disculpe, con permiso, ¿me puedo sentar con usted? O decirle, por favor, ¿me da permiso? Y no usar palabras pesadas, abusivas, como mire, anciano, quítese de aquí, ¿verdad? Entonces, en relación a palabras de cortesía. Eso es mi ejemplo, Luis, ¿me corriges? Por favor? Claro, ahí lo que se está reproduciendo un hecho de violencia. Según lo que, claro, porque la gente muchas veces cuando escucha la palabra violencia se imaginan golpes, empujones, no necesariamente. La violencia es cuando se atenta contra el derecho de la persona. Por ejemplo, si no te dejan ingresar a un establecimiento donde tienes derecho a entrar, eso es violencia, por ejemplo. Y tú acabas de decir una violencia que es bastante clara, bastante manifiesta. Pero el hecho de la violencia en realidad es una consecuencia del edadismo. Ojo, o sea, el mismo prejuicio, la falta de conocimiento, de cultura, al final de cuentas genera también la violencia. ¿Qué opinas tú, Judith? A ver. Así es, sí, lo que ella dice es muy, muy fuerte, exactamente, ¿no? Entonces, tener estos prejuicios no solo nos hace cometer justamente errores como los edadismos, sino llegar a la violencia. Por ejemplo, dijo a ella algo muy fuerte, quítate anciano, ¿no? Entonces, Claro. qué terrible que de pronto estés en un lugar y puedas escuchar eso. O que les gritan a los papás, es que tú no entiendes, es que tú no sabes, es que porque ya estás viejo, no entiendes, cosas por el estilo. También, claro, ahí está, eso es edadista. Sí, exactamente, sí. poder escuchar eso ese de, tipo de frases. Claro, eso de que no estás para, ya no estás para estas cosas, algo así, no es, esos son edadistas, ¿ves? Ese es un ejemplo, mira, tomen en cuenta. Ustedes pueden tomar frases edadistas de la vida cotidiana, de lo que ustedes escuchan también, poder compartirla. Claro, así es, entonces exactamente, ¿no? Podemos empezar con edadismos suaves, ¿no? Claro. Como con la infantilización, pero ya llegar a este tipo de palabras agresivas ya sería terrible, y justo es lo que nosotros tenemos que procurar que no suceda. Como personas que atendemos
adultos mayores, es lo que tenemos que evitar, empezando por nosotros y después tratando de enseñar a los demás a que no suceda. Pero muy buen ejemplo, más que de edadismo, de agresión, de ya un grado más de falta de respeto, ¿no? Muy buen ejemplo, Wendy, gracias. Ya Sarita, si habrá podido conectar su teléfono, su micrófono. Si no, seguimos con doña Luz. O si no, lo escribe en pizarra. O si no, exactamente. Si no puede, ya lo entendió. Adelante, Sarita. Ahí está, Buenas noches. Ya está. Buenas noches, sí. Disculpen. Se había mandado un mensaje por escrito. Ya. Sí, lo que se refiere, digamos, lo correcto sería referirse a la persona, a persona mayor. Y lo incorrecto es referirse a lo que se llama, decirles abuelito, viejito, anciano, que es eso, digamos, que no es correcto. Y lo que se llama ahora, por ejemplo, llamarlos vulnerables, como que todos están expuestos, digamos, todos estamos vulnerables, sí, pero como que en esa parte, digamos, de personas mayores se refieren como que todo enfermo, y no es así. Ajá. Como que todos serían enfermos. O de las publicidades que se realizan, digamos, de personas activas, digamos, realizando actividades físicas. También tenemos que recordar que hay personas con limitaciones también, ¿no? Que también pueden realizarle algunos ejercicios físicos. No todo es que tengan, digamos, la persona el cuerpo entero, ¿no? Representándole, digamos, como que todas son personas, digamos, que tienen que tener esa actividad física, realizarlo de esa manera, o poniendo, como se diría, como maquillaje, y eso no es así. Tenemos, digamos, adultos mayores que están limitados en alguna situación de su salud, y bueno, pero también realizan ejercicio físico, como, por ejemplo, básquet, digamos, en silla de rueda, y hay algunas actividades también que lo realizan las personas adultas mayores. No todo es el cuerpo físico entero, digamos, a lo que me refiero. Bien interesante lo que ha dicho. Me ha gustado mucho lo que ha dicho con respecto también al tema de que se normaliza, por ejemplo, que la persona mayor esté enferma, ¿no? O sea, normalizan el estar mal de salud. Eso también lo ha expresado. Y por supuesto el menosprecio de las capacidades, ¿no? La subestimación de la capacidad de la persona mayor, también lo ha expresado Sara, eso lo he podido captar también. Esto, claro, hay dos elementos ahí importantísimos que Sara los ha puesto y que hay que tomar nota de esto, porque estos son importantísimos, porque son hechos producidos justamente por el edadismo. El edadismo es lo que genera esto. Ajá. Así es, sí, exactamente. El decir, por ejemplo, que una persona ya no de ciertas cosas, una persona mayor ya no puede, y hasta les dicen, no, tú siéntate aquí porque tú ya no puedes, no, tú ya no hagas esto porque tú ya no puedes, cuando probablemente, como dijo Sarita, de pronto su incapacidad o su discapacidad más bien estriba en alguna parte específica del cuerpo, que no quiere decir que no les permita hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que esto es bien importante, de pronto conocer a nuestro adulto mayor, es decir, a mi familiar o a mi mamá, a mi papá, con quien yo conviva, porque muchas veces hay personas que fueron muy independientes en su juventud, y limitarlas de esa forma en la vejez es terrible, ¿no? Entonces, decirles, no, tú ya no te muevas, tú ya no hagas nada, estamos cometiendo un gran error con eso. El que una persona pudiera padecer de alguna discapacidad no quiere decir que, voy a usar una palabra fuerte, pero es la realidad, no quiere decir que sea un inútil. Yo creo que sigue funcionando perfectamente. Si son sus piernas las que ya no funcionan correctamente, tiene brazos, tiene mente, tiene voz, todo, ¿no? Si son autonomía. Esa es autonomía, claro. Exactamente, si son sus brazos los que no funcionan, pero tiene sus piernas y puede ayudarse de otra forma. Tenemos justamente que encontrar en dónde está el valor de cada persona,
que no es precisamente en el exterior, ¿no? Podemos hacerlos sentir que todavía pueden y que todavía hay cosas para ellos. Y hay infinidad de cosas, ¿no? Sí, Elda, querías comentar algo, adelante. Adelante, Elda. Abre tu micrófono. Todavía no abres tu micrófono. Ahora. Ya. No, otra vez te fuiste. Otra vez te fuiste. A ver. Vamos, Elda. Parece que tiene problemas con su equipo. Elda, todavía no ha salido tu micrófono. Está cerrado tu micrófono. Ya, listo, ahora. Ahora sí te escuchamos. Ya. Bien, en referencia a lo que nos decía acá colega Judy sobre lo correcto, lo incorrecto y el de considerar a la persona con discapacidad. Ahora también tendríamos que ver el otro punto, ¿no? La otra cara, cuando tratamos con personas adultas mayores que sí están, digamos, de manera independiente, ¿no? Física y mentalmente. Cuando a veces, de manera incorrecta, los hijos le dicen, ¿no? Viejito lindo, por ejemplo, yo te alcanzo, quédate sentado, no, a tu edad ya debes descansar, ya no hagas esto, ¿no? Así como se refería. Sobreprotección. Pero ojo, siendo esta persona prácticamente funcional, o sea, no sin discapacidad, que también es el otro lado. Entonces, aquí lo correcto es permitir que la persona mayor realice su propia actividad, ya sea la básica, ya sea la instrumental, ya sea la avanzada. Entonces, así vamos a evitar el sedentarismo, ¿no? Que también lo trae, por ejemplo, por digamos, este edadismo, pero como sobreprotección, ¿no? Como que quiere para que la sobreprotección. Ajá, no realice la función pensando que le estoy cuidando, pero equivocadamente no estoy cuidando. Ese es un error. Lo estoy inutilizando, como decía con la palabra fuerte, ¿no? Inutilizando a la persona, porque vamos a hacer que la persona deje de hacer uso de su funcionalidad. Aún cuando no lo haga con la misma velocidad de antes, ni con la misma frecuencia, pero que lo haga a su tiempo, a su modo, ¿no? Tener esa tolerancia, esa paciencia de permitir y dejar que la persona mayor realice su actividad diaria, todos los días, durante las horas que esté despierto y que quiera realizar tal o cual cosa. Entonces, no necesariamente porque esté discapacitado, sino también lo discapacitamos más bien si no le dejamos realizar esa funcionalidad física o mental que desea hacer, ¿no? Hasta muchas veces también también, que también es otra forma de edadismo. Cuando le decimos, por ejemplo, papá, no es necesario que tú salgas. Ahí está el teléfono, llama a tus amigos para que ellos vengan, o bueno, pues puedes conversar por medio del teléfono. Entonces le están cortando, le están limitando al papá también la salida, ¿no? Porque temen también que algo le puede pasar. Más bien, nosotros sabemos que muchas personas mayores son responsables de su autocuidado. Entonces, al hacer eso, están cometiendo un gran edadismo también ahí, fuera de que le están limitando sus derechos. ¿Verdad? Entonces, así es, Elda. Esa es una manera también de hacer que la persona mayor se desvincule y sea excluida y marginada, ¿no? Por su edad. Claro, ¿no? acá hay... Esto nos muestra actitudes desfavorables, ¿no? Hacia la persona mayor. Sí. Acá hay dos tipos de sobreprotección, yo diría. Hay una sobreprotección deliberada, manipuladora, ojo, eso, que no es en realidad no es una sobreprotección, es prácticamente es violencia pura en realidad. Es una sobreprotección deliberada. Y la otra es la sobreprotección por ignorancia, por desconocimiento, porque no sabe, no conoce y cree que la persona mayor no puede hacer tal o cual cosa. O sea, en cierta forma, el que sobreprotege está actuando de manera edadista, puesto que sus conceptos son erróneos y lo está demostrando con su actitud. O sea, eso yo quiero que lo tomen en cuenta. El concepto es algo que lo tienes aquí dentro y que te lo llevas a todas partes. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quiero que quede claro. O sea, el concepto no es algo que se guardó en el cajón
¿no? Y lo sacas en cualquier momento. No, no es así. El concepto es algo que se actúa, porque tú en realidad ves, o sea, es como si tuvieras una especie de lentes que te hacen ver la realidad, ¿no? De una forma determinada, de un prisma determinado. Entonces, esa persona va a actuar según ese concepto que tiene. Si yo tengo un mal concepto, mal voy a actuar. Si tengo el concepto correcto, voy a actuar bien. Eso es. Así es. Precisamente que tú mencionaste al inicio de tu exposición, Luigi, Sí. por ejemplo, ¿no? El edadismo es el sentir, lo que yo siento, claro, según el concepto que yo tengo, claro, de las personas, es lo que voy a sentir, ese sentimiento que voy a tener hacia ellos, bien negativo o positivo, bueno o malo, ¿no? Lo otro es el pensar, el concepto también me da ese pensamiento, claro, claro, ¿no? Ese pensamiento excluyente, ese pensamiento de discriminatorio hacia las personas mayores o hacia ese grupo etario, ¿no? Y el actuar también, ¿no? En cómo yo, mi actitud hacia ellos, ¿verdad? En donde sea que yo me desenvuelva, como profesional, como cuidador o como adulto mayor, es el llamado autoedadismo, porque yo tanto le escucho que... también, sí. Las personas también mayores ya no hay que tomar nota de eso. Son inútiles. Entonces yo, como persona mayor, me lo creo, me lo interiorizo y actúo tal y cual como ya estaba preconcebido por mis hijos, por mi familia, sí, por sí. la... Buena observación. Buena observación. Sí. El autoedadismo, perfecto. Entonces, oye, acá, sí, Judith, sí, adelante. Sí, justamente, mucho también tiene que ver, y yo quería justamente que en este caso participara la señora Luz, y es su deseo, en esta parte, porque es bien importante. Nosotros podemos describir a un adulto mayor justo como nosotros lo tenemos preconcebido. Ajá. Pero de un adulto mayor, a mí me gustaría saber justamente esa parte, porque tiene razón ella, de pronto existen autoedadismos y son los más comunes, los que nosotros mismos prevalecen mucho las personas mayores. No sé si la señora Luz quisiera participar y compartirnos. Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, yo escuché decir ¿qué es un adulto mayor? Para mí, un adulto mayor inicia la etapa en adulto mayor a partir de los 60 años. Pero ¿quién es un adulto mayor? Es una persona capaz, pensante, independiente, que se vale por sí misma. ¿No? Para mí, por supuesto que hay excepciones también, porque algunos tienen patologías, ¿no? Muchas patologías, ¿no? Muy bueno, sí. Pero que también digo que existe el edadismo en muchas instituciones. Por ejemplo, en los bancos. En los bancos a veces no se aplica la ley 3490 del Perú, que es una ley de nosotros, del adulto mayor. Entonces, si nosotros no reclamamos, no hacemos prevalecer nuestros derechos, estamos mal, ¿no? Entonces, miren, cuando yo a veces voy a los bancos, bueno, de todas maneras uno tiene que dirigirse amablemente, saludar a las personas, pero que no se aplica pues nuestra ley. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando, ¿no? Que se nos maltrate, porque para mí eso es un maltrato al adulto mayor, no respetar, que no respetar cómo se llama nuestra ley, ¿no? Para mí, ¿no? Yo creo no estar equivocado. Perfecto. Porque las leyes se deben para cumplirlas, no para tenerlas ahí, ¿no? Y no nos respetan en verdad. Inclusive, a veces hasta nos dicen, permiso tía, o retírate tía, ¿no? Ya te es el colmo ya. Tía, ¿no? Porque así muchos emplean, eso es una parte del edadismo. ¿O estoy equivocado? No, es cierto. Es un ejemplo contundente y clarísimo. Es precisamente una consecuencia del edadismo, por esos conceptos equivocados que se tienen, pues, ¿no? Claro. Nosotros tenemos inclusive la preferencia a las personas discapacitadas. Tenemos que dar preferencia. Por ejemplo, en mi caso, yo sí doy la preferencia cuando está
detrás mío a una persona discapacitada o una persona que tiene a su bebé alzado, ¿no? A mí me parece que uno tiene, mientras uno pueda valerse por sí mismo, sí puede hacerlo. Claro que sí. Ese es el concepto que tengo. Gracias, Sí. señora Luz. Y como dijo Pero, Lidia, es muy importante porque efectivamente las instituciones cometen muchos sedadismos. Por ejemplo, aquí en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que conozco, pero me imagino que muchas instituciones de seguridad social o médicas a veces no les quieren dar consulta a las personas mayores si no llevan un acompañante. Cuando, como dijo la señora Luz, son personas independientes. ¿Y por qué se las quieren dar si ellos pueden tomar decisiones? Entiendo que cuando una persona pierde capacidades físicas o mentales, pudiera tener un acompañante, pero si no es así, deberían de darle la consulta, porque ella es una persona que decide por sí misma, y sin embargo así les dicen, es la condicionante. Hasta les dicen, la próxima vez que venga, si no trae un acompañante, no la atendemos. Y se me hace una total discriminación, exclusión, falta de respeto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, las instituciones también cometen mucha y mucha violencia. Y tiene también razón, dice, de pronto si hay prevalencia sabemos que en la mayoría de los países, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad deben de tener prevalencia. Pero si tenemos personas mayores que todavía pueden valerse por sí mismas, que son autónomas, independientes, pues no tienen por qué hacer uso de esa prevalencia, al contrario, tendrían si lo quieren, claro. Pues si o sea, eso es claro. Si alguien cree que no lo necesita, ¿por qué no veo la razón? Claro. Yo, por ejemplo, yo no voy a estar haciendo cola, yo nunca voy a estar aprovechándome de eso. Yo voy a cumplir 61, pero ni ninguna manera yo hago mi cola, todo normal. No. Claro. ¿Por qué? Porque estoy bien. Si yo necesitara eso, porque tuviera algo que me afecta o que me incomoda mucho para estar en una cola, por ejemplo, obviamente tendría que ejercer mi derecho, pero la verdad, ejercer eso cuando uno está muy bien y las otras personas lo necesitan más que tú, no lo creo. Yo creo que coincido con la señora, es la verdad. Así es. Pasan Marlene y Karina, no sé si quieran compartirnos Marlene Pilar, vamos, también, que se exprese también, vamos. No quiere decir nada. Bueno, yo, la verdad que me siento muy contento porque yo creo que lo que han dicho varios del grupo han manifestado justamente cuál es la consecuencia y han dado ejemplos muy claros, ¿no? De lo que es el edadismo que está, porque así como hablamos en el edadismo, en el lenguaje y la comunicación, eso también está lamentablemente en la estructura muchas veces del Estado y de la sociedad. Entonces, porque el edadismo es parte, en gran parte es una especie de subcultura, ¿no? que heredamos de mucho tiempo atrás. Y cuando me llama la atención, sin embargo, ¿por qué una de las cosas que yo te digo, Judith, y que me llama la atención, es por qué los doctores se niegan a cambiar la denominación? ¿Y por qué decir anciano? Porque ellos están escribiendo, yo veo los escritos que están haciendo, yo veo que dicen anciano. Se niegan y mientras que otro doctor me vino y me dijo, Luis, pero fíjate, mira lo que dijo, para que después te vas a reír un montón. Me dijo, pero mira, si los incas decían consejo de ancianos, los israelitas decían consejo de ancianos. Mira lo absurdo de la situación. Absurdo, ¿por qué razón? Porque estamos hablando de idiomas diferentes. O sea, lo que pasa es que, mira, vamos a poner una cosa muy simple. Si tú estás en los años 60, ¿no es cierto?
En los años 60 era normal decir anciano. Entonces, si tú traduces esto en los años 60, obviamente vas a decir consejo de ancianos, porque esa es la palabra correcta en ese momento. Pero entonces ahora no podrías decir eso. ¿Por qué? Porque lo tendrías que traducir tal como es como es hoy en día. Y tendría que decir que es un consejo de personas mayores. Y lo podría decir. ¿Por qué no? Porque aparte hay que ver el tema de la connotación. Y otro doctor celebraba él, que dice que supuestamente en Inglaterra le decían old a la persona que tiene más de 80 años. Entonces, yo le digo, en Inglaterra será, pero acá no, pues. ¿Por qué? Porque old acá, en castellano significa viejo. Y acá, el término viejo es un término ambiguo, que significa montones de cosas. O sea, el viejo pueden ser los trastos, las cosas tiradas, cualquier cosa puede ser viejo. Entonces, cuando nosotros queremos ser serios, tenemos que entender que los términos que tenemos que emplear no pueden tener ninguna connotancia negativa para ningún lado, ¿no? Y yo les cuento una anécdota, sin embargo, muy breve, había una serie, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, la serie Los Intocables. A ver, ¿quién no ha visto Los Intocables? Una serie bien antigua, de los años 60, pero excelente la serie, ¿no? Entonces, el caso era de un candidato a la alcaldía que tendría aproximadamente unos 70 años, y los famosos mafiosos pues lo hacen que el señor suba al carro y le dicen que la puerta está malograda por donde se baja uno, ¿no es cierto? Normalmente uno se casa para el lado de la vereda. Entonces le dijeron, señor, está malograda esa puerta, tiene que salir por la otra, tenga cuidado nada más, dijo. Bueno, voy a salir por ahí. Y a propósito, lógicamente lo matan al señor, ¿no es cierto? Y cuando la hija se enfrentaba al hecho de que, como él era una persona mayor, la gente que estaba a su alrededor, prejuiciosos, ¿eh? Ya decían, bueno, pues ya hay una persona mayor y se equivocó y pues salió por la puerta equivocada. Y ¿sabe lo que dijo a la chica? Mi padre no es ningún anciano. Dijo así. Y su padre tenía 70 años. Entonces me puse a pensar que esos prejuicios que existían ya con respecto al personaje, ¿no? Que lo habían asesinado, entonces pero ella decía que no era un anciano. ¿Qué es lo que quería decir que no era un anciano? Es decir, que ya existía en ese momento la idea de que los ancianos eran personas débiles y que podían ser engañados o que no, algo así. ¿Te das cuenta cómo los conceptos ya se daban, ¿no? En series de televisión antiguas? Pero hay una crítica del personaje del personaje de la hija del candidato alcalde. Hay un cuestionamiento ahí, ¿te das cuenta? ¿No? Al decir así, no, que mi padre no era ningún anciano, está queriendo decir que era un hombre mayor, pero que estaba en plena facultad y fortaleza, y que no tenía por qué él haber cometido un error tan terrible. ¿Ves? Entonces, ese es un ejemplo de cómo, a pesar del tiempo que ha transcurrido, siempre ha habido también algunos conceptos, no siempre todo lo antiguo era malo, también habían cosas buenas en el pasado, de hecho, pero y porque los cambios han ido dando en forma gradual ya con el tiempo, pero bien interesante realmente lo expresado ahí. Sí. Esto que me parece muy interesante. Cuando comentaste lo de los griegos, los incas, es justamente esto, es una subcultura de lo actitudinal para desaprender, es una barrera actitudinal. Yo creo que tiene mucho que ver, justamente los estereotipos han existido desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que antes, también aquí en México, desde los prehispánicos se llamaba Consejo de Ancianos, es porque era otra época, otro tiempo. Hoy en día tenemos que ver justamente la evolución que ha tenido la humanidad, la evolución que ha tenido el mundo en general, cómo son hoy día
justamente las personas mayores. Por eso es que realmente se ha cambiado la palabra y la definición. Por eso es que ha ido evolucionando también el lenguaje. Lo que se busca en general, por ejemplo, cuando decimos personas mayores, es tener un lenguaje incluyente, ¿no? Es decir, personas que consideran hombres y mujeres, y no con estos conceptos que de pronto han caído en peyorativos, como viejo, anciano, senil, ¿no? Que de pronto son lo que significan, sino ya van denigrando a las personas mayores. Por otro lado, tú hablabas también en exposición de términos, se me fue la palabra, bueno, que tengan una raíz, ¿no? Yo creo que si a eso nos fuéramos, tendríamos que llamar a las personas gerontes, a las personas mayores gerontes, que justamente es el término latín que define a las personas mayores. Por eso nosotros somos gerontólogos, porque somos los que nos dedicamos a las personas. Ese es el origen. Exactamente, ese es el origen de la palabra. Y entonces tendríamos que llamarlos así. En vez de personas mayores tendríamos que llamarlos gerontes. Pero es una palabra que además no es como... Claro, lo que pasa es, la palabra no es... Pero creo que persona mayor, por eso digo que tiene ya las características adecuadas, totalmente adecuadas, ¿no? Perfecto, sí. Entonces, pero tiene... Los estereotipos han existido desde siempre y justamente poder erradicar el edadismo, la violencia y todo esto, tendríamos que empezar por erradicar los estereotipos. Y los estereotipos tenemos que irlos erradicando desde nosotros mismos. Desde quitar, por ejemplo, lo que decías, que las personas mayores ya son gruñonas, que las personas mayores ya no aprenden, que las personas mayores no entienden. ¿No? O que es normal estar enfermo, ¿no? También, ¿no? Eso de normalizar la enfermedad, normalizar la debilidad, la falta de fortaleza. O sea, lo ven como algo normal, cuando en realidad no es normal, ¿no? Así es. Entonces, entonces lo normal, y como que todo, eso es algo común a todos, a todas las personas mayores. Y por eso es que por eso es que las preguntas, incluso cuando uno pregunta, hasta en las mismas preguntas, está el edadismo. Claro, es como el ejemplo que di yo justamente cuando decíamos, ¿por qué las personas mayores se caen? Como se cae también tu hijito de 25 años, el de 40, y todo el mundo se cae, todo el mundo se puede caer, si hay un accidente, cualquier cosa. Pero acá tiene que decir, en todo caso, ser más específico, decir, por ejemplo, ¿por qué algunas personas mayores suelen caerse, ¿no? O tienen una facilidad, una dificultad? Así tienen que decir. No es cuestión de que yo lo voy a decir como yo quiero, hay que ser específico en lo que decimos. En esa especificidad que se llama, es perfecto para evitar ese edadismo, la generalización. Para evitar la generalización. Eso es información muy específica. Si yo trabajo con personas mayores con deterioro cognitivo, debo decir, debo tener esto adecuado para el grupo de personas mayores que son problemas cognitivos, y por lo tanto para ellos se les hace pues un plan de trabajo, ¿no? Especial, ¿no? Ya que son los especialistas, ¿no? Como acá Judith, ya la que se encargan de eso. Entonces, cada uno tiene que ver especificar bien qué condición de con quién estás hablando realmente. Porque cuando hablamos de personas mayores es tan diverso el grupo que no lo puedes definir. A veces yo me encuentro en la dificultad de poder definir qué es una persona mayor. Solamente lo puedo definir por el hecho de las políticas que se han determinado, que es a partir de los 60 años. Entonces, ¿qué cosa podría decir yo? Las personas mayores son las que tienen más de 60 años, nada más. No puedo decir nada más. ¿Por qué? Porque es tan diverso, ¿no? Es tan grande la diversidad que no vas a encontrar
un concepto que los englobe a todos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es complicado, sí. Y sin embargo, tenemos que tener un concepto básico, y ese concepto básico es que entender que ellos primero que todo son personas, y como toda persona tiene derechos y tienen que ser respetados totalmente. Entonces, ¿alguien más quiere expresarse por ahí? Hay unos que no se han expresado, ¿no? Bueno, adelante, entonces Judith, tú continúa. Claro que sí, Luigi. Pues a mí me gustaría mucho si tuviéramos la oportunidad de comentar, sobre todo en cuestión de imágenes, porque eso también es una forma de edadismo. También se ve mucho en imágenes. Ajá. No sé si en algún momento ustedes hayan visto o tengan por ahí guardada una imagen que cometa edadismos, porque esto es bien importante. No solo es lo que decimos, sino también cómo lo vemos, ¿no? Entonces, por ahí de repente, en redes sociales, incluso en libros que sirven para ilustrar unas cuestiones. ¿Cuál es la primera imagen que vemos cuando vemos a una persona mayor? Ajá. Buena pregunta. Son personas, se enfocan, ¿no? Como personas, unos enfocan así, ¿no? Ancianos con lentes, sin cabello, pero los dos están, la parejita siempre está con el moño, ¿no? La señora con el moño. Siempre lo mismo, bueno, esos estereotipos. Y hay otra característica, además de la hay otra, una muy importante. Siempre que ponen personas mayores, ponen ¿el qué? El bastón. Ah, o el bastón. Ah, ese es otro también, sí. Que tienen que tener bastón. Esa, la de ruedas o el andador. Ah, también. Pero ¿saben qué? Una vez sí me encontré algo realmente bueno en un día del adulto mayor. ¿Y saben cuál era? Un afiche en el que habían puesto toda la variedad de personas mayores. Habían puesto. O sea, era un afiche que había con dibujos así, ¿no? Pero uno estaba saltando, el otro estaba en silla de ruedas, había de todo. O sea, era toda la diversidad. Había de todo. Uno que era más intelectual, que estaba leyendo, otro que estaba... Es decir, había los frágiles, había los que estaban fuertes, había todo. Entonces, ese afiche fue excelente, bueno, porque está mostrando toda la diversidad, ¿no es cierto? Todo lo que puede ser. Y otra cosa que las estadísticas, en realidad, si nosotros atendiéramos también a las estadísticas que nos proporcionan nuestros países, México, Perú, cualquier otro país, se van a dar cuenta de que la cantidad de personas dependientes son muy bajo en relación al total. O sea, yo que en el Perú más o menos creo que pasa el 70% que son absolutamente autovalentes. Entonces, después hay un porcentaje que son semidependientes y hay un 5% que son dependientes totales, ¿no? Así es. Entonces, eso quiere decir, si sacamos en base a eso, ya te das cuenta que los prejuicios se deberían caer, pero ¿por qué se sostienen? Sí, es algo curioso, pero tienes razón, ¿eh? En México la estadística dice que solo el 6% de la población personas mayores vive acompañada o es persona con dependencia. Entonces, realmente la población es muy pequeña, no deberíamos de referirnos a todos de esa forma. Pero también quiero comentarles algo, si me lo permites, Luigi. Tú hablaste de que los prejuicios y los estereotipos van de pensamiento, de sentimiento y de actuación. Y algo muy común es justamente que no pensamos en cierto grupo de personas mayores, porque las excluimos, como que no existen, como que no las vemos. Y te voy a decir quiénes son. Son las personas mayores que todavía buscan una relación sentimental o sexual
Y las personas mayores que todavía se dedican al oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución. Existe un número todavía, de personas mayores que se dedican a ello. Y las personas homosexuales, personas mayores homosexuales. Así es. Esos grupos no existen porque pensamos que las personas mayores ya no sienten o ya no necesitan o ya no, o ellos no, como que los como idealizamos. Ajá, entonces, exacto. Y hablamos de personas mayores de esos tres grupos. Y eso para mí también es un edadismo. Pensar que ellos ya no son, como que o están, ya no. Claro. Exactamente. Como que la sexualidad ya no es un tema que no tiene nada que ver ya con los mayores, que no se debería, algo así. Sí, exactamente. Sí. Y para mí es excluirlos o no pensar en ellos, para mí es una forma también de racismo o de agresión. Muy común. Eso es muy común, ¿ah? Muy común. Así es. Entonces, todas estas nociones. Debemos de hacer conciencia de todo ello, finalmente. Exacto. Y con respecto a lo que estamos diciendo justamente ahorita, yo creo que esto nos debe reforzar a que justamente este concepto, ¿no?, de la persona mayor como una persona autovalente o en algunos casos no autovalente, pero sí autónoma, ojo, en algunos casos no autovalente, pero autónoma. Hay que saber diferenciar claramente autonomía y lo que es autovalencia. Autonomía es que, bueno, yo tengo capacidad de decisión, pero autovalencia es cuando puedes tú independientemente hacer las cosas, o sea, no necesitas la ayuda de nadie. Eso es. Entonces, hay algunos que son autónomos, pero no autovalentes. Entonces, esas personas que son no autovalentes necesitan ayuda de un asistente gerontológico, por ejemplo, ¿no? Como que se le llama ahora cuidador. Pero con un asistente gerontológico necesita esa persona para que siga siendo autónomo. Necesita esa ayuda para que siga tomando sus decisiones, ¿no es cierto? Entonces hay cuánta diversidad realmente, cuánta diversidad y tremendamente tan grande que llama la atención que todavía existan tantos prejuicios. Así es, fíjate que ahorita me recordaste algo que siempre he tenido en mente. Yo veo que últimamente hay una lucha, cuando menos aquí en México, desconozco en otros países, pero aquí en México hay una lucha bien importante y grande por el reconocimiento de la diversidad sexual. Hay marchas, hay promociones, hay conferencias, hay todo un movimiento por la lucha de la defensa de la diversidad sexual. Y yo creo que si lucháramos por la defensa de la diversidad de la vejez, lograríamos quitar esos estereotipos. Tendríamos que hacer una revolución por la diversidad de la vejez. Yo diría que sí, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un conversatorio sobre el tema de la sexualidad en todas sus facetas dentro de la edad mayor, ¿no es cierto? Claro, yo creo que deberíamos hacerlo. Es un tema que no se ha tocado y que es muy importante. Abordar incluso hasta los romances de, ¿cómo se llama? Con un montón de años de edad y todo es importante. Todo es muy importante, todos son opciones de vida y son decisiones que uno toma, ¿no?, en la vida y que tienen todo el derecho de ser. Y por último, nosotros no podemos juzgar a otra persona por sus gustos, por su apetencia, por lo que ellos quieren hacer. Ellos son personas, son autónomas y por lo tanto van a hacer lo que ellos quieren ser y van a hacer lo que ellos quieren hacer. Eso hay que respetar eso, de todas maneras. Sí, yo creo que sí vamos a plantear de repente un conversatorio sobre esos temas que le llaman los temas espinosos. Los temas espinosos. Tenemos que abordarlo, totalmente, sí, de todas maneras. Porque son parte de...
Claro. No, y aparte que es uno de los temas que justamente más atacados por el tema del edadismo, ¿no? O sea, hay una burla, o sea, se burlan de las personas mayores como dicen, tú ya no estás para esas cosas, y cosas así por el estilo. Entonces, hay mucho menosprecio, mucha burla de eso. Y por eso es importante destacarlo. Pero eso, claro, pero hay otros que son, pero ¿sabes cuál es lo que sí no me gusta nada? Es esa actitud, por ejemplo, de utilizar términos coloquiales para definir estas situaciones. Por ejemplo, la vez pasada a una conocida profesional que no va a ser nombrada, por supuesto, en un evento decía viejos, viejas, viejes, y a cada rato decía lo mismo. O sea, cada vez que hablaba de las personas mayores, en lugar de decir personas mayores, decía viejos, viejas, viejas. Era cansador escuchar eso realmente, pues, viejos, viejas, viejas. Y entonces, al final de la exposición, hay una señora muy respetuosa, la señora que dijo, mira la manera, cómo es la calidad de la señora para expresarse. Dijo, mira, muy bien, ha estado muy interesante todo el evento, pero creo que sería más adecuado que nos digan personas mayores. Así le digo, nada más, con esa fineza, a veces parece mentira, con una palabra así, le habrá chocado, claro que sí. Y yo estaba feliz. Qué bueno. Ahí estaba yo también me invitaron a un de panelista, ahí estábamos, ahí 3 invitados éramos, los que estábamos ahí. Y la señora dijo eso, era para aplaudirla, pues a la señora. Claro, por supuesto. Sí, claro. sí. Y qué bien hablada, sin ofender a nadie, nada, ¿no? Claro, y es que como decía doña Luz, si ellos mismos, como personas mayores, no defienden sus derechos y su postura y se dignifican, pues difícilmente los demás vamos a poder defenderlos. Porque también era bien cierto que, como dice Elda, de pronto son ellos mismos los que cometen esos edadismos y son ellos mismos los que ¿cómo puedo decir? Se limitan o se estereotipan, ¿no? De alguna manera. Entonces, la lucha es mutua, ¿no? Tanto nosotros como estudiosos de los adultos mayores o encargados o como le queramos llamar, como ellos mismos, ¿no? No hay mejor que la autodefensa también. Entonces sí es bien importante que esta señora se atrevió a hablar y a decirlo, y con esa elegancia que muchas veces caracteriza a las personas mayores, ese respeto, esa diplomacia. Entonces, qué bueno por esa señora y ojalá todo el mundo se defendiera de esa manera. Pero hay otros que son un poquito más malcriados y le responden más feo. Una vez le dijeron a uno, viejos serán sus calzones, le dijeron a una ponente acá en Perú, eso fue. Ay, qué bravo, la que dijo, viejos serán sus zapatos, le decían. O sea, sí, así hay gente que responde fuerte, ¿no? Cuando ya se decía adultos mayores, pues, porque el término de personas mayores es relativamente nuevo, tiene pocos años, pero por eso es que todavía muchas personas dicen adulto mayor, ¿no? Y no lo juzgo mal, porque como es un término muy reciente, y aparte que, bueno, viéndolo del tema del idioma, bueno, acepta que al decir adulto mayor ya estás englobando también lo femenino. Pero entonces, para evitar también esos excesos a veces que nos llevan el lenguaje inclusivo, a veces ya que lleva a unos extremos en que ya el lenguaje se hace difícil comunicarse. Yo no puedo conversar con una persona que acá diga los a cada rato, ¿no? A cada rato las, ya me parece un trabalengua ya eso. Entonces, yo creo que el hecho de no ser edadista no me obliga a mí a tener que emplear ese tipo de lenguaje. Yo tengo que simplemente utilizar un lenguaje correcto, ¿no? Fenomenal. Y cuando me dirijo a una persona mayor, señor, señora, ¿cómo está usted, señora, señor? Así como, ese es el respeto que se quiere tener.
cuando estás hablando de la manera individual. Ahora, solamente cuando una persona ya es amigo, se ha hecho amigo de esa persona, como que hay relaciones muy especiales. A veces hay personas, hay una amistad intergeneracional ya, ¿no? En que, por ejemplo, una persona de 40 años le dice, hola Javier, ¿no? Al señor. O, por ejemplo, el profesor César Taramona, por ejemplo, que lamentablemente nos dejó ya hace como 2 años, era una persona así, esas personas que tú le hablabas por su nombre, y era algo que él lo motivaba. O sea, él era, las personas de 30 años, de 40 le decían César, nada más, todos le decíamos César. Nadie le decía señor Ramona, nadie, todo el mundo decía César, porque tenía una jovialidad, una participación con la gente, que creo que él mismo se sentía muy bien así. Entonces, acá lo importante es el respeto, ¿no? Es el respeto de lo que, de la manera como las personas han llegado a conocer, cómo se han llegado ¿no? a respetarse mutuamente de una manera especial, ¿no? De una manera especial. Entonces, decirle por su nombre no es una malcriadez siempre y cuando la persona lo haya permitido él. Correcto, claro, eso está claro. Tampoco yo de frente no le voy a decir, oye, Carlos, ¿cómo estás? No, tampoco, no. ¿No? Claro, no, pues tiene que ser algo que está permitido ya, ¿no? La persona dice, no, tú dime Carlos nomás, amigo. Ah, ya, pero nada más. Claro, eso sí. Así, así es, Luigi. Así que... Pues no sé si alguien más tiene algún comentario, Karina, algo que... La doctora Karina, de repente, por ahí, que está calladita. A ver, también, me la ha levantado la mano Elda también. A ver, Elda, sí. Porque todavía, nos quedan pocos minutos ya. A ver, ¿qué hora es? Así es. Sí, pues ya sería el último comentario, porque ya faltan pocos minutos. Ya prendió su cámara la doctora. Ahí está, Karina, justo, entonces ya, igual su cámara. Sí. No, pues de mi parte lo que les había escrito, Luigi, que es importante que tengamos la disposición de desaprender, porque no importa lo que hayamos aprendido. Yo aprendí un concepto ¿qué voy a decir? De salud de una manera hace 30 años y eso ha evolucionado. Igual es todo, y no es cuestión hoy por hoy de que por moda, porque eso es lo que muchas veces pasa. No, es que ahorita es la moda, y eso lo dicen en mi gremio muchas veces, sino es cuestión de dignidad, de derecho, y justo es donde tenemos que ir en base a lo que la persona desee, cómo se sienta mejor y que sea como ella elija ser nombrada. Ajá, porque hay personas que les encanta que le digan abuelita, y hay personas que dicen, mi abuelita, ella decía, a mí yo siempre voy a ser tu mamá, y ella murió pidiéndonos a los nietos que le dijéramos mamá. Entonces son derechos, y son derechos que no es difícil respetarlos siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar, a estar pendiente de qué es lo que desea, y ahí es donde respetamos justo lo que tú decías, la autonomía, ahí es donde respetamos su autovalencia, ahí es donde respetamos cómo se siente bien, porque lo más lindo que te puede pasar es que te llamen como en tu oído, te suene bonito, para que sea una endorfina cada que digas cómo te llamen, y no que sea todo un cortisol que te venga a acelerar todos los dolores y cosas. Y en efecto, nada de hablar de una persona mayor, estamos hablando de una persona enferma. O sea, yo tengo usuarios de 80 años, 85 años, muy sanos. ¿Por qué? Porque van llevando su condición de vida. Y eso es un denominador bien clásico que tenemos que quitar porque estigmatizamos. Y no es cierto, porque muchos tienen una valía de autonomía. Gracias, Luis. Bendiciones, excelente. Doctora Karina. Así es. Nuestra amiga doctora Karina de Guatemala, como siempre, ella está cerca de nosotros, siempre acompañándonos en varios eventos. Bueno, ahora ya sí estamos llegando al final de la reunión. Yo creo que ha sido muy, muy provechosa. Hay que seguir ahí. ¿Va a decir algo Elda? O algo antes de algo breve ya, Elda, porque está un poquito tarde. Sí, abre tu micrófono, pues. Están los micrófonos abiertos. Ahí tío, sale un zumbido. Sale un zumbido. Ya, a ver, ahora sí. Ya para cerrar, como decías tú, hay un sonido muy fuerte.
es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos van a ver posteriormente o van a escuchar esta exposición, debemos ser conscientes de nuestro lenguaje, ¿no? Y debemos reconocer en nosotros mismos si tenemos palabras o frases edadistas hacia otras personas o hacia nosotros mismos también, ¿no? Entonces debemos seguir revisando nuestro discurso, ¿no? Cada uno de nosotros, como decía, para ir erradicando poco a poco de nuestro vocabulario diario, ¿no? O personal, toda palabra que pueda resultar edadista, ¿no? Entonces, continuemos dando vida, como decía la doctora, a esos conceptos ya aprendidos, ¿no? De constructos sociales equivocados. Hay que empezar a desaprender también, ¿no? Claro que sí, eso. Aprender y desaprender. No generalizar y siempre especificar. Muchas gracias. No, gracias, Zelda. Bueno, antes de despedirnos, como siempre, a los anuncios correspondientes, por supuesto. Ya sabemos, bueno, mañana sábado, como siempre, va a haber el programa gerontológico sabatino, que vamos a tener diálogo abierto sobre diversos temas gerontológicos. Así que ya saben, el día martes, más bien, Elda, me pasas la voz de la gerontóloga que va a estar presente en el programa, como siempre, en los días martes a las 6:45 de la tarde, ese programa. Y también tendremos el día sábado 20, por si acaso, la próxima, eso sí, muy importante, la próxima actividad de la Unidad Vanguardia Gerontológica será el sábado 20, que va a tratar el tema justamente de la condición de ser persona mayor el día de hoy, y al mismo tiempo analizando los 4 tipos de edades, ¿no? Y qué tanto influyen, ¿no? En todo ello. Entonces, vamos a hablar de la edad biológica, cronológica, psicológica, social, y todo lo que implica ser mayor el día de hoy. Eso lo vamos a ver el día sábado 20 a las 5 de la tarde. Y ya sabemos que vamos preparando y avanzando nuestro congreso. Ya saben que en agosto va a haber el primer congreso internacional de vanguardia gerontológica. Van a ser 3 grandes días, el 18, 19 y 20 de agosto. Van a tener participaciones importantes como la doctora Lourdes Bermejo, la doctora Graciela Zarevsky de Argentina, la doctora Isolina Dabove, la doctora Gladys Renzi, también el arquitecto Benjamín Ortiz, el doctor Marcelo Piña, que es de Chile. En fin, vamos a tener un grupo de profesionales muy importante, y por supuesto vamos a tener el gran panel de la Unidad Vanguardia Gerontológica y una conferencia que se las traen, ahora ya verán. Bien, ahora sí nos despedimos. Gracias por su participación, gracias Judith por estar, gracias también Elda, y a todos por haber estado acá participando. Muchas gracias.